Pongo. Bien. Sí. Bueno, buenos días. Hoy tengo el placer de hablar con Susana Llano Casales, editora, escritora, correctora de estilo, pero sobre todo una persona muy enamorada de literatura. Buenos días, Susana. Buenos días, Polona, un gusto. Bueno, Susana, tu obra ha sido publicada en muchos países, en Uruguay, España, Costa Rica, México, Turquía, Chile y, por supuesto, en Eslovenia. Ya has participado en varias de nuestras charlas y eventos virtuales, pero hoy nos encontramos para hablar sobre tu trabajo como editora y escritora y sobre todo sobre tus dos álbumes que han sido traducidos a esloveno: El secreto del paraguas rojo, titulado como Skrivnost rdečega dežnika en esloveno, y Leru Leru, que sería Šlik Šlak en esloveno. Bueno, antes de hablar sobre tus libros, los temas que abordas y tus premios, me gustaría comenzar con tu trabajo editorial. Eres editora en la editorial Más Pimienta, que fue fundada en 2011, y su editorial se dedica a la publicación de libros infantiles de calidad. ¿Qué es lo más importante para ti cuando se trata de un libro para el público infantil? Como desde la percepción que tenés de escritora y de editora, digamos. Bien. Bueno, lo que tratamos de hacer con la editorial es que ese libro sea el resultado del trabajo, que realmente sea el resultado del trabajo de todas las personas que participan en él. No solamente de una visión editorial, sino también de un escritor o una escritora, de un ilustrador o una ilustradora, de una diseñadora que también participa y toma decisiones que tienen que ver con el objeto. Eh, Eso es lo que me interesa particularmente, en todo lo que tiene que ver con el afuera del libro, ¿no? Con la producción del libro, con la construcción de ese libro como un objeto. Después, respecto al contenido, lo que me interesa muchísimo es que sea un contenido que no desvalorice, que no menosprecie al niño desde ningún lugar, ¿no? Que sea un contenido, que sea literatura, que el texto sea realmente literatura, y que las ilustraciones también aporten una narrativa a esa historia que se está contando, que las ilustraciones no sean unos meros objetos ahí de decoración, ¿no? Ujú. Que refieren a un texto, pero que no tienen que ver con él, que no cuentan más allá de él. Ese es el interés particular, ¿no? Que sean unos contenidos eh, acordes también a la visión del mundo que tenemos nosotros como editores, ¿no? Eh, con algunas temáticas que nos interesan en especial: la naturaleza, las relaciones familiares, eh, las emociones, esas cuestiones que están presentes en nuestra concepción de infancia también, ¿no? Ujú. Eh, Todo eso al final se tiene que terminar reflejando en ese libro que tenemos como producto final, digamos, que es el que llega a la mano de los niños. Ujú, ujú. Bueno, ¿y cómo empezó la colaboración con nuestra editorial, con la editorial Malins? ¿Puedes comentar un poco cómo fue este proceso? ¿Qué es lo que une a las dos editoriales, en tu opinión? Sí, bueno, al inicio fue algo muy bonito porque nos conocimos con Bárbara Pregel, la editora de Malink, a través del traductor que traduce en las dos editoriales, en Malink y en Más Pimienta, que es Loren Schimmel, que es una persona que las dos, tanto Bárbara como yo, queremos muchísimo. Y él nos presentó. A partir de ahí, bueno, parecía que todo iba a ser profesional, pero también generamos una amistad y algo que fue más allá. Tenemos muchas cosas en común también, son dos editoriales pequeñas, de dos países pequeños, tratando de hacer, eh, en cierto modo, tratando de hacer lo mismo, ¿no? Presentando libros de calidad, que tengan cierta personalidad, tratando de difundir cierto tipo de literatura, ciertos autores.
Claro, también tenemos cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Malink está atendiendo y apuntando mucho a esto de los textos accesibles para la dislexia y otro tipo de búsquedas que son formidables, que nosotros no las hacemos, pero en lo general son editoriales eh, que tienen unas bases muy parecidas, ¿no? Que también les toca remar en un mundo que está, bueno, atosigado de libros, con esa pequeñez que tienen las editoriales y con esa pequeñez que tiene Eslovenia y Uruguay como países en ese mundo tan inmenso, pero a su vez con unas propuestas que también pueden ser muy potentes, ¿no? Y Claro. entonces desde ese lugar estamos como muy cerca, muy hermanadas, digamos. Ujú. Bueno, me alegra mucho. Aparte de tu trabajo como editora, como he mencionado, también te dedicas a la escritura, ¿no? Y sé que es muy difícil responder a esta pregunta, pero ¿qué crees que es lo que más te define como persona? ¿Tu trabajo de editora o de escritora? ¿Cómo combinas las dos profesiones? ¿Cómo las vives? Bueno, las vivo de una manera muy integrada porque son parte de mi cotidiano, esa es la realidad, ¿no? Si me pongo a pensar desde el lugar de la cantidad de trabajo, por ejemplo, claramente la edición es mucha más, porque es muchísimo más trabajo, porque bueno, además de los libros de Más Pimienta, hago libros para terceros y trabajo fuertemente en eso, entonces la edición y la corrección está presente todos los días de mi vida, muchas horas, digo, varias horas al día, ¿no? de mi jornada. Eh, la escritura también es parte de mi vida cotidiana. Si tuviera que hacer si tuviera que decirlo desde el lugar de la cantidad, claro que la edición es un ingrediente fuertísimo, ¿no? Y que me lleva muchas horas. Pero sin embargo, las dos áreas conviven también en mi cotidiano, porque tengo el tiempo para escribir, tengo el tiempo para editar libros propios, libros de otros. En ese sentido es muy rico ese viaje porque bueno, no estoy solamente haciendo libros de literatura infantil, estoy haciendo otro tipo de libros, enriqueciéndome por otros lugares. Eso también, en cierta manera, las dos áreas se complementan porque estoy enriqueciéndome desde muchos lugares y eso al final se termina traduciendo más allá o más acá en lo que escribo, Claro. en mis búsquedas, ¿no? Entonces Ujú, es como, llega un punto en el que no importa qué pesa más, ¿no? ujú. Importa que estás haciendo las dos cosas y que las dos te enriquecen y que son las dos cosas que querés hacer, que es lo que me pasa un poco a mí. Ujú. Bueno, el rol de las autoras, digamos, es cada vez más destacado en literatura en general, ¿no? Pero más cuando se trata de los libros para los adultos. ¿Y cuál sería la situación de las autoras de literatura infantil y juvenil? ¿Qué lugar ocupan las escritoras, según tu opinión? Sí, yo creo que bueno, en la literatura en general, además, actualmente hay como un boom latinoamericano de mujeres escritoras latinoamericanas, eso es buenísimo. En la literatura infantil, en ese sentido, me parece que siempre estuvo en una situación un poco diferente a la literatura en general, a la literatura para adultos, ¿no? Y es que la literatura infantil siempre estuvo más impregnada de autores mujeres, de autoras mujeres, siempre estuvo más atravesada por las mujeres que escriben. Ujú. Sin embargo, la literatura en general no, siempre ha sido como un poco al revés. Y ahora está esa situación cambiando en cada territorio a la inversa, ¿no? En la literatura infantil hay cada vez más hombres escribiendo y en la literatura en general, por llamarlo de algún modo, hay cada vez más mujeres escribiendo. Eso me parece buenísimo porque las visiones se amplían, ¿no? Siempre esto de poner, las mujeres tenemos cosas para decir y los hombres también, y lo podemos decir desde distintas perspectivas, entre las propias mujeres y entre los propios hombres también. No se trata tampoco de poner a la literatura en mano de uno o de otro, pero es verdad que hay perspectivas y hay cosas para decir que son diferentes. Entonces siempre que pasa esto de que se puebla más y más la literatura de autores y de variedad y de diversidad,
enriquece, ¿no? Siempre enriquece. Yo creo que estamos en ese proceso, y en la literatura infantil también. Ujú, ujú. ¿Y cuál sería la tendencia con las editoras? ¿Sería un poco lo mismo o cómo lo ves? Yo creo que sería un poco lo mismo. En literatura infantil también han primado mucho las editoras mujeres, ¿no? Eh, el mundo editorial está muy varonil en general. Los cargos, bueno, los cargos de responsabilidad siempre han sido de varones históricamente, y bueno, yo creo que eso también está cambiando, ¿no? De repente se ha dejado eh, otros cargos que tienen que ver con, bueno, con la edición o con otras áreas a las mujeres, pero creo que hoy eso también está como cambiando, ¿no? Las mujeres también están en roles hoy destacados de gerencia y en los grandes grupos y en otras editoriales, no en las pequeñas como las nuestras, que las mujeres somos todo, ¿no? Somos las editoras, las gerentas, todo. Pero bueno, lo hablo a nivel general, es como, está pasando un poco eso, me parece. Ujú, ujú. Bueno, ahora quiero hablar un poco más sobre tus libros que he mencionado al principio. Como dije, en Eslovenia hemos publicado 2 álbumes tuyos, ¿no? Leru Leru, que sería Šlik Šlak, y El secreto del paraguas rojo, o Skrivnost rdečega dežnika. Y me gustaría que tú me dices de qué hablan, qué temas abordan. Bien, bueno, Schlick Slack es un libro que habla sobre el acoso escolar, es la historia de Pedro, que es un niño que es, bueno, acosado por una niña y bueno, y es la historia narrada un poco desde el lugar de la niña que acosa, ¿no? Esa es una particularidad que de repente tiene el libro. El tema del género también está presente en la historia. Es un álbum ilustrado, yo creo que maravillosamente por Francesca Dell'Orto, que es una ilustradora italiana que logra de una manera magistral contar algo nuevo a partir de las ilustraciones, ¿no? Lo que hablábamos al principio, cómo un ilustrador puede de alguna manera transformar también a partir del aporte que hace de su narrativa y de su concepción y de su lectura de ese texto y de esa historia. Eso sucede, eso es lo que convierte después al libro en un libro álbum, ¿no? en un verdadero álbum ilustrado. Y eso me parece que sucede con Slick Slack, bueno, también por esta conjunción que logramos con Francesca, ¿no? Ujú. Y El secreto del paraguas rojo, que no sé decirlo en esloveno. Skrivnost rdečega eh, dežnika. ¿Te ayudo? el secreto, sí, me ayuda, gracias. El secreto del paraguas rojo es una historia mínima, por decirlo de algún modo, ¿no? Esas historias mínimas, cotidianas, que a veces no las vemos porque no estamos poniendo atención, pero cuando las vemos puede llegar a transformarnos, ¿no? Esto ya trasciende la infancia, no le pasa solo a los niños, también nos pasa a los adultos. Hay algo que puede transformarte de eso que ves en lo cotidiano, que parece tan pequeño, ¿no? Esa cosa pequeña y transformadora al mismo tiempo. Es una historia que va un poco por ahí. Una niña que pasa todos los días por la misma plaza y ve a una mujer que le llama la atención y finalmente se sorprende al saber al final del libro quién es la mujer y bueno, y la historia deja un poco también al descubierto eso, ¿no? Cómo son las relaciones imaginarias de los niños y los adultos y cómo eso después se traduce en realidad, ¿no? Porque no son solo los niños que están mirando a los adultos con curiosidad, escondidos, hurgando en ese mundo, sino que también es al revés, Al los revés. adultos hacemos lo mismo. Sí, sí, Y sí. sobre todo si mantenemos la curiosidad, muchos adultos matan a la curiosidad, pero muchos seguimos siendo curiosos hasta el último día. Y esos que somos curiosos estamos siempre viendo esos aspectos, ¿no? Y enriqueciéndonos también de esas cositas pequeñas que suceden y que al final nos tocan de algún modo. Ujú, ujú. Bueno, ya has mencionado varios temas, pero uno de los temas que es, creo, muy importante en tus obras, y lo tratas en Leru Leru y también en Retorno a casa, es la violencia. Y me interesa saber por qué te interesa tanto este tema. ¿Por qué crees que es importante hablar de violencia en libros para los niños? Bien, bueno, en lo personal me toca el tema de la violencia porque es mi historia personal. Yo provengo de una familia donde la violencia
fue el pan de cada día durante muchos años, y eso me marcó como ser, como individuo, ¿no? Entonces, claro, uno tiende a hablar de las cosas que le suceden, o por lo menos yo, y me interesa hablar de eso, y me interesa compartirlo, y me interesa que eso se ponga sobre la mesa en cualquier edad, ¿no? Ujú. No solamente, bueno, en la infancia, claro, estamos hablando de libros para niños, pero me interesa hablar de eso en cualquier momento, con cualquier persona, a cualquier edad. A veces el mismo impedimento que hay eh, para que ciertos temas o ciertos libros lleguen a los niños, como estos temas, como estos libros que tratan, por ejemplo, la violencia, no llegan porque hay un filtro, porque los padres no quieren, porque es complicado, porque bueno. De la misma manera pasa con los adultos. No todos los adultos quieren hablar de la violencia, no todos los adultos quieren contar una experiencia, quieren compartir, quieren socializar, quieren llegar a un lugar nuevo a partir de lo que se educa del grupo, del conjunto, de lo que se comparte, ¿no? Eh, Hay algo que aprendí yo en ese crecimiento tratando de salir del esquema de violencia, y es que, que cuando se socializa de algún modo se sana también, ¿no? Entonces, eh, esa propuesta que yo hago para niños, en realidad es un interés que tengo en general en la vida, ¿no? Yo quiero hablar de ese tema, y quiero hablar de otros temas también, pero de ese quiero hablar, Ujú. porque si no hablamos, no avanzamos, ¿no? Y no es un tema personal, es un tema eh, que nos involucra a todos. Es un tema que sucede en una familia y en un lugar y entre cuatro paredes de repente, pero es un tema que tiene que ver contigo, con tu familia, con tu amigo, con el de al lado, porque a partir de ese tema uno toma posición, uno resuelve, uno ve que están ejerciendo violencia sobre alguien y actúa o no actúa. En base a eso, uno procede. Entonces, por eso nos involucra a todos, porque es un tema realmente de todos. Y bueno, y ponerlo en la infancia, te diría que para mí presentar un libro sobre estos temas a la infancia, para mí es un tema, o sea, como inevitable, ¿no? Es parte de mí, es Claro. parte de lo que yo tengo para decir como autora y como persona. Ujú. Entonces está ahí siempre latente, ¿no? El asunto. Por eso, bueno, ahora que lo decís, claro, son dos libros que abordan eh, el mismo tema desde distintas, Perspectiva. sí, perspectivas, Ujú. porque bueno, Schlick Schlag de repente sí podrías enfocarlo como un libro de acoso escolar y de género, pero sí, la violencia está presente, el acoso es violencia. Ujú. Y bueno, sí, están ahí para decir algo. Sí, sí, sí. No, como bien has dicho, en Leru Leru hablas de acoso escolar, que es una forma de violencia que nos involucra a todos, pero sobre todo, por supuesto, a los niños, ¿no? Y lo que llama la atención es el tema, por supuesto, porque es muy fuerte, pero más aún el manera como lo haces, ¿no? En este sentido me refiero al juego de perspectivas, ¿no? Tanto en el texto como ya lo has mencionado, también en la ilustración hay muchos juegos de la perspectiva, ¿no? Y me hubiera gustado cómo lo ves tú, que lo comentas un poco cómo lo ves tú, este juego de perspectivas entre la ilustración y el texto, digamos. Sí, bueno, ahí también la particularidad que tiene el libro, que lo mencionamos antes, es esto desde dónde se cuenta ese acoso y esa violencia, ¿no? Se cuenta desde el lugar de la niña que acosa, Ujú. que no suele ser lo usual, ¿no? Nos interesa más a veces contar desde el niño que es víctima de acoso, desde esa vulnerabilidad, digamos, y no desde la niña que es la que acosa en este caso, ¿no? Ujú. Que, que, que bueno, yo que estoy interesada en este tema y que he leído muchísimo y que sigo siempre leyendo, eh, he visto incluso psicólogos y gente que llega por poco a demonizar, ¿no? A los niños que acosan, pero los niños que acosan también tienen Ujú. algo que no está bien, algo que tenemos que cuidar, algo que tenemos que atender, ¿no? Entonces, a mí me gustaba contar desde ese lugar. Desde ese lugar está
contado el cuento que yo escribí, ¿no? Pero luego Francesca toma de alguna manera esas ideas y sin que yo le dijera nada, porque yo le doy el texto y no le explico lo que tiene que hacer, ella hace su lectura y su lectura es transformadora, que fue lo que realmente pasó con esa historia, ¿no? Hubo una transformación de esa niña que acosaba, porque por un momento la niña logra llegar a sentir una empatía suficiente como para entender cómo se siente Pedro cada vez que ella lo acosa, ¿no? Porque por la situación que se da en la historia, ella logra ponerse por primera vez en el lugar del otro. Y entonces es cuando logra entender cuál es, cómo se puede llegar a sentir el otro cuando es acosado. Y ese es el momento justo de la transformación, que en la ilustración de Francesca está plasmado de una manera, además de una manera muy, muy, muy bella, porque ella hace un trabajo con las narices, ¿no? El niño acosado al principio tiene una nariz y luego se la pasa a la niña. Ese momento de la historia en la narrativa gráfica es trascendental, y ella lo logra, y ese es el diálogo también entre el texto y la ilustración, y es lo que cuenta también algo nuevo, ¿no? Y, y eso es lo que se logra, me parece a mí, en este libro, entre ese diálogo del lenguaje escrito, del lenguaje gráfico, de la ilustración, que al final termina haciendo una historia mucho más grande y que trasciende ese texto original, que es lo que importa, ¿no? Ahí hay mucho diálogo entre el texto y la La ilustración. ilustración. Sí, sí, estoy Sí. de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, tu otro álbum, El secreto del paraguas rojo, da mucha importancia a otro tema, a la curiosidad también, ¿no? Y muchas veces me parece gracioso que se dice a los niños, no seas tan curioso. Muchas veces dicen los padres o los maestros o cualquier otra persona. ¿Por qué es importante que los niños mantengan su curiosidad? ¿Y piensas que se puede convertir la curiosidad en algo negativo? ¿Cómo lo ves? La curiosidad es la base del descubrimiento, ¿no? La curiosidad a cualquier edad, no solo en la infancia. Si perdemos la curiosidad, perdemos. Es un instinto básico de superación de alguna manera también, ¿no? O sea, somos curiosos porque queremos descubrir, y cuando descubrimos, somos capaces de aceptar realidades, de transformar cosas, de inventar cosas nuevas a partir de esa realidad. En fin, hay un mundo de cosas detrás de la curiosidad. Ujú. Los adultos tendemos a matar la curiosidad, ya justo lo decíamos antes, había aparecido el tema de la curiosidad. No sé, así como tendemos a matar otras cosas que son vitales, realmente vitales, en cualquier edad, ¿no? Porque la curiosidad es un motorcito súper importante para superarse uno personalmente y para superar los grupos, las sociedades. Y en la infancia es vital, porque los niños están descubriendo el mundo. Y en la medida que están descubriendo el mundo, si le quitamos la curiosidad, es como ponerle una venda en los ojos, ¿no? No mires el mundo, no deduzcas, no avances. Ujú. Eso es tremendo. Decirle a un niño no curiosees es como matarlo de algún modo, ¿no? Sí. Es Porque es una parte de visión nuestra también. naturaleza también, ¿no? Ser curioso. Exactamente, lo tenemos, o sea, es algo que tenemos como otras cosas, es algo que tenemos muy, muy arraigado, ¿no? Es Ujú, algo propio del ser humano. ujú, Y que por algo existe y que por algo está ahí, ¿no? ujú, Porque es lo que lo ayuda a caminar de alguna forma. Muchos padres lo hacen, muchos maestros también lo hacen, yo lo he visto muchas veces, y, y yo creo que realmente es un error, ¿no? Porque ahí está el germen de lo que podemos conocer del otro, del mundo, del entorno, de dónde te moves, y a partir de ahí se pueden crecer y se pueden hacer y desarrollar muchas cosas a partir de la curiosidad. ujú. Entonces, esta historia del secreto del paraguas rojo habla de eso porque la niña es muy curiosa, ¿no? Y a partir de esa curiosidad es que, es que surge esta historia, pero la historia también tiene un diálogo a la inversa, ¿no? Como la curiosidad de la adulta
que es esa mujer que está escribiendo, que ella la ve tan misteriosa y que le llama tanto la atención, también está curioseando a la niña, ¿no? Ujú. Esa cosa de que la curiosidad tiene que permanecer. O sea, claro, eso no se dice en la historia, pero son las ideas que están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa curiosidad está siempre, nos acompaña. De alguna manera, a mí me gusta pensar en la curiosidad como un motorcito, ¿no? Como un Ujú, ujú. motorcito, porque, bueno, también te podés llevar muchas sorpresas con la que decías vos, cuándo se convierte en negativa la curiosidad o cuándo puede ser negativa. Eh, no se me ocurre una situación en que la curiosidad pueda ser negativa, pero yo creo que lo negativo es la oposición a la curiosidad, Ujú, justamente porque entonces es la negación del crecimiento, en definitiva, ¿no? ujú, Si te niego que curiosees, te niego de alguna forma que avances. ujú, ujú. Este, sí. Bueno, también has escrito una cosa muy interesante sobre el secreto del paraguas rojo. Ahora voy a leerlo. La memoria es uno de los dones más preciados con los que cuento. Gracias a ella recuerdo a personas, lugares y situaciones, a veces tan claramente que parece que los hubiera visto o vivido ayer. Con este cuento los invito a conocer a una de esas personas, uno de esos lugares y una de esas situaciones que laten intactos en mi corazón. Y una cuestión que se me ocurrió cuando leí este álbum es por qué decidiste escribir sobre esta mujer tan misteriosa, por qué la recuerdas tanto, o sea, por qué se quedó en tu memoria desde tu A veces infancia. claro, a veces esos sucesos que son tan mínimos, pero que al final te transforman, se convierten en la base de lo que sos cuando creces, cuando sos adulto, ¿no? Y yo creo que todos somos un poco producto de esa sumatoria de sucesos pequeños, ¿no? Ujú, Eh, a ver, yo soy escritora, ¿no? Y busqué este camino en cierto modo porque me pasaron todas estas cosas. ujú, Esta mujer tuvo que ver con eso y otras mujeres y otras situaciones también. Pero que al final esas situaciones pequeñas son las que te hacen la base, ¿no? De donde estás parado y también te hacen el gusto que tengas por ciertas cosas y no por otras. En fin, que inciden en lo que vos vas construyendo en el futuro. Cuando te ujú, suceden en la infancia, esas cosas quedan como acumuladas, ¿no? Esas vivencias acumuladas. Algunas intuitivamente se desechan porque no van contigo, porque no te tocan, porque no te hacen eco en ningún lugar. Entonces pasan. ujú, Pero otras quedan, ¿no? ujú. Y esas que quedan, que son como, a mí me gusta pensar que es como un cúmulo de vivencias pequeñas que construyen algo más grande, Sí, ¿no? sí. Y entonces eso es lo que pasa un poco con esta historia y con esta mujer y con esta situación. Entonces ahí la memoria es fundamental porque cuando llegas a la adultez y mirás para atrás, a mí me interesa mucho mirar para atrás, porque si no, no puedo mirar para adelante. Entonces, cuando miro para atrás, la memoria al final es lo que sostiene todo, ¿no? Porque eso con lo que vos decidís quedarte, ese suceso pequeño que no desechaste, al final es lo que va a construir tu entramado de base, ¿no? Y está Ujú, ahí, latente siempre. ujú, A mí me interesa mucho hablar de eso y plantearlo porque me parece que después queda para siempre en tu vida, ¿no? Todos tenemos distintas situaciones pequeñas con distintas personas muy puntuales que a veces después ni siquiera las vemos más o esas personas no tienen ni idea de cuánto incidieron en tu vida. ujú, Sin embargo, están ahí y junto con otras situaciones al final forman esa base que tenés, ¿no? Eso es ujú. formidable porque las personas ni se enteran y Sí, son sí. parte de tu vida, a veces sin ni siquiera enterarse, ¿no? Hay una transversalidad ahí, un relacionamiento oculto, pero tan fuerte que hace que esté en tu base. Es muy increíble. Y esta Sí. historia pasa un poco por ahí, ¿no? Por eso también esa relación con la memoria. Ujú. Y esta relación con la memoria también que mencionas es muy interesante justo porque es tan misteriosa, ¿no? Yo creo que eso Exactamente. da mucho a esta historia también. Exactamente, el Sí, misterio siempre a nosotros es la curiosidad nos lleva claro, al misterio, ¿no? ¿Qué hay ahí para develar? Y tenemos que ir ahí, a ver qué claro. pasa.
Bueno, ya hemos hablado sobre las ilustraciones en tu otro álbum, ¿no? Leru Leru, pero también este álbum cuenta con muy preciosas ilustraciones de Ana Seixas y has hablado ya antes un poco sobre la importancia de las ilustraciones en un libro infantil. Pero ¿te gusta dejar las ilustraciones completamente en manos de los ilustradores o prefieres colaborar con ellos durante todo el proceso? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo colaboras con los ilustradores? Sí, me gusta dejar en manos de los ilustradores, me gusta que, bueno, enrabándolo un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? Me gusta que ese libro tenga realmente la concepción de varias personas. Al final todos somos unos creadores, unos artistas que estamos buscando algo y tenemos algo para decir. Y a mí me gusta apelar mucho a eso. Entonces, si yo cuando le doy las ilustraciones a un ilustrador, le doy algunas pautas, me parece que limito esa posibilidad. Ujú, Eh, es verdad, porque siempre me lo dicen, y es, wow, pero te puede salir mal, ¿no? Al final te puede salir mal. Puede ujú. ser que lo que haga el ilustrador sea No, algo que no tiene nada que ver, algo que, que no te la verdad, identificas con eso, sí. o que no te identificas, la verdad es que nunca me ha pasado. Creo Ujú, que tiene que ver con varias cosas. Primero, que eso previo que existe con el ilustrador, que es el conocerlo, el verlo, el estar con él y ver las afinidades, es fundamental, ¿no? Es un trabajo que se hace a partir de ahí. No es cualquier ilustrador que yo busco en la página web y digo, uy, me encantan las ilustraciones, este o esta. No, no funciona así para mí. Entonces, eso es fundamental y eso también te asegura bastantes cosas, ¿no? sí, En sí. ese sentido, en el sentido de que, bueno, va a haber una sintonía, porque ya estás partiendo de un lugar común, sin decirlo a veces, ¿no? Porque no estás explicitando las ideas. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, porque uno de los secretos, creo, de hacer álbumes ilustrados es estar dispuesto a recibir las visiones de los otros. De eso se trata. El álbum ilustrado al final es una obra en común, ¿no? Ujú, De varias personas. Entonces, cuando uno se pone en esos proyectos, se abre a esos proyectos, también tiene que estar abierto a que ahí van a pasar cosas, ¿no? Y si no estás dispuesto a eso, no hagas álbumes ilustrados, ujú. y menos si son propios. Sí, Si no sí, estás dispuesto, claro, a aceptar la lectura, el aporte, la visión del otro, no funciona. sí. Entonces yo estoy dispuesta a eso, en la editorial en general estamos dispuestos a eso, pero yo en este caso, que estamos hablando de mi obra, yo estoy dispuesta a eso. Es lo que busco de alguna manera. Ujú, Y entonces, claro, eso fluye bastante porque se da en estos términos que te comento, ¿no? No hay una fórmula ni hay nada decretado previamente, ¿no? Es una búsqueda y es un resultado que no lo sabes previamente. ujú, Pero para mí ahí está el enriquecimiento justamente, en ese tránsito, en esa búsqueda ujú, común, ¿no? ujú. Y al final termino siempre sorprendiéndome muchísimo con lo que termina siendo el libro, ¿no? Ujú, Y a mí me encanta esa idea de que el libro no soy solo yo, no es solo lo que yo tengo para decir, no es solo mi palabra, ¿no? ujú. Me encanta esa idea de que el libro se enriquezca con la visión de otro y que se transforme de alguna manera, porque además esa es la base de todos los libros, Sí, porque además yo tengo algo para decir. Lo digo lo más literalmente posible, pongámonos en la rígida, ¿no? Lo digo lo más literalmente posible, esto es lo que yo tengo para decir, papá, hago el libro y el libro llega al lector. El lector va a decir otra cosa, va a tomar lo que quiere, lo que no quiere, lo que le hace eco, lo que le resuena, lo que no, y él va a decir otra cosa. Todos tenemos algo para decir cuando tenemos el libro entre las manos, ujú, sea cuando lo estamos produciendo, o sea cuando ya está producido y está en las manos de un lector, de un ujú. mediador, de un padre, de un educador, de quien sea. El libro va a decir en la medida de quien lo tenga en las manos. Y eso sucede también cuando lo estás produciendo. Entonces a mí eso me encanta porque me parece que es la riqueza que tienen todos los libros. Yo no sé, el libro que estoy leyendo ahora, si el autor quería realmente decir, yo estoy recibiendo eso que dice el autor
y lo estoy transformando a alguna medida, en la medida que soy una persona distinta, que tiene otras vivencias, otros intereses y demás. Eso pasa siempre. Ujú. Y esa es la riqueza del libro, en realidad. Claro, claro, porque todo viene también de nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué leímos antes? O sea, ¿qué experimentamos antes? Todo eso viene, Exactamente. ¿no? Con la lectura, Eso está sí. ahí, aunque no lo estemos viendo, no seamos conscientes todo el tiempo, de eso se trata la literatura, ¿no? Ujú, ujú, De esa red. sí. Bueno, El secreto del paraguas rojo también ha ganado mucho reconocimiento entre los lectores y también críticos literarios. Obtuviste un premio muy importante, el Premio Nacional de Uruguay para la literatura infantil y juvenil, y también el premio de la Fundación Cuatro Gatos. Y Leru Leru, el otro álbum, también obtuvo el mismo premio nacional en Uruguay el año anterior. ¿Piensas que los premios, aparte de, por supuesto, darte una gran satisfacción personal, me imagino, ayudan mucho a difundir los libros? O sea, porque todos sabemos que una buena historia en un libro, lamentablemente, muchas veces, no siempre, es suficiente que un buen libro llegue a las manos de muchos lectores jóvenes, ¿no? Porque se trata de un proceso muy largo y a veces no tan fácil. Sí, sí, la buena historia y el buen libro no te garantiza que el libro se difunda, se venda, realmente funcione, digamos, Sí. en términos comerciales. No, 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 no funciona así. Eh, Sobre todo para las editoriales pequeñas, que a veces son, las editoriales independientes son las que están haciendo los libros más potentes y con propuestas más, buenas propuestas, ¿no? Sí, los premios te ayudan a difundir, por supuesto. El premio Cuatro Gatos de la Fundación Cuatro Gatos, o sea, uno de los fuertes que tiene justamente es ese, la difusión de la obra, por cómo también trabajan ellos, ¿no? Muy, muy interesados en difundir, no solamente en el momento, ¿no? O sea, todos sabemos cuándo es el premio de la Fundación Cuatro Gatos, mandamos los libros, se dice quiénes ganaron el premio y punto. No, porque ellos hacen un trabajo más a largo plazo, un trabajo que incluso no acaba en el propio año. Durante el año van después promocionando los libros, van haciendo un trabajo y un seguimiento y publicaciones de esos libros en las redes sociales, en la web, hacen mucho trabajo de difusión, que no termina solamente en el momento en el que obtenés el premio, sino que sigue adelante. Y a veces también sigue adelante con incluso premios pasados, ¿no? Están siempre fomentando esto de conocer esos libros sin que se agoten en el tiempo, porque hay un nuevo premio que es el actual, 2020, 2021. Ujú. Entonces nos olvidamos del premio 2018, no. Entonces, en ese sentido, ayuda muchísimo. El Premio Nacional de Literatura, lo mismo, ¿no? O sea, hacer un Premio Nacional de Literatura en un país, en general, te proporciona esa difusión, Ujú, ¿no? ujú. Porque te da la posibilidad de aparecer, de que te hagan algunas entrevistas, de que el libro se muestre, ¿no? Que te conozca más gente, Que te sí. conozcan más. Ujú, Sí, ujú, sí. ujú. Bueno, para finalizar nuestra charla, me interesa saber qué es lo que más extrañarías en un mundo sin libros y si te puedes imaginar un mundo así. Qué difícil, porque no me puedo imaginar un mundo así. Sería como cortarnos las alas de alguna forma, ¿no? No tener libros es como, uy, es que los libros son la base del conocimiento, del desarrollo personal, están en la base de todo, entonces es muy difícil imaginarse una vida, una casa sin libros, un centro educativo sin libros, no me lo imagino realmente, ¿eh? Creo que ese día sería fatal, sería fatal para la humanidad. Realmente muchas cosas se han basado en los libros y se siguen basando en los libros, ¿no? Y Y, ojalá que sea así, ¿no? y ojalá que siga siendo así, Sí. porque sí, porque es una vía impresionante de, de crecimiento, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias por todas tus palabras y por compartir tu visión de tus obras de literatura conmigo y con nosotros. Ojalá que, bueno, que en el futuro nos mantengamos muy conectados y que podamos unirnos de diferentes maneras
donde sea que estemos, ¿no? Porque entre muchas cosas, yo personalmente pienso que entre muchas cosas que trae la literatura, buenas cosas que trae la literatura, una es que la literatura no conoce fronteras. Y mucho menos en este caso. Y por eso creo que el futuro tiene muchas buenas cosas para nosotras. Bueno, gracias por todo, Bueno, Susana, y mucho éxito. muchas gracias Polona y saludos a todos los amigos de Malink. Y bueno, y espero, este año teníamos programado hacer cosas juntos presenciales, no ha sido posible, pero bueno, sin duda vamos a retomar en algún momento y estaremos hablando de estos libros personalmente. Muchas Seguro que gracias. sí. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto, adiós. Adiós.